juicio por la masacre de Margarita Belén, ocurrida en diciembre de 1976, con el resultado de 22 muertes por fusilamiento. Hoy se juzga a algunos de los ejecutores de la masacre de Margarita Belén. Fue un hecho planificado, direccionado, un operativo conjunto del Ejército y la Policía con complicidad de autoridades civiles y de la Justicia Federal. Margarita Belén fue uno de los peores crímenes que han cometido. Yo creo que fue muy bien organizado porque acá en la masacre de Margarita Belén asesinaron y desaparecieron a los mejores dirigentes del nordeste argentino. Creemos que hoy comienza a romperse el cerco a la impunidad, pero falta mucho para que podamos decir aún, si fueran condenados, que acá se hizo justicia. Nos falta conocer la totalidad de las víctimas, la totalidad de las personas responsables, cómplices y por supuesto el destino final de quienes hasta hoy permanecen como desaparecidos, que en realidad es el dolor más grande que nos queda. El accionar planificado de las fuerzas de seguridad en complicidad con la sociedad civil no fue exclusivo de los gobiernos de facto. También en democracia hay represión. ¿Por qué seguimos permitiendo la violencia como forma de poder por parte del Estado? Y no solo la violencia física, también la simbólica, de género, jurídica o mediática. La tortura, sin dudas, es una práctica punitiva, una práctica política que tendrá su relato en la materialidad a través de un acto sádico, ¿no? de infligir sufrimiento a una persona, pero sin duda, en la última dictadura militar, la más sangrienta que tuvo la Argentina, dictadura cívico-militar, fue una herramienta de disciplinamiento político, de discriminación política y que tuvo su transferencia, lamentablemente, luego a épocas democráticas con otras finalidades y de segregación de ciertos sectores vulnerados de la sociedad, pero que responde a esto mismo que decía, ¿no? Que es una práctica punitiva política. Y hay que verlo así para poder trazar estrategias. No es que vienen de Plutón personas a torturar, ni nada. Forma parte de una estructura diseñada para segregar al enemigo. En la última dictadura militar era un aparato organizado que infringía como método, digamos, de disciplinamiento de manera sistemática la tortura. Actualmente tal vez no podamos hablar de sistematicidad, pero sí de un fenómeno estructural, ¿no es cierto?, que se ejerce desde instituciones totales como siguen siendo las fuerzas de seguridad, las fuerzas penitenciarias, que ven en esa persona que está bajo su custodia un enemigo. Eso se sigue replicando y bueno, la violencia institucional es una categoría política que se sigue redefiniendo, que incluso abarca cómo se accede a la justicia y también a efectores de salud, ¿no? No solo en esta cuestión pensada en una cárcel, sino también en cómo se dan las burocracias que terminan generando daño a las personas, ¿no? El Gobierno Nacional comprará pistolas Taser para equipar a las fuerzas de seguridad, lo confirmó la ministra Patricia Bullrich, aunque hay algunos cuestionamientos de organismos de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entendiendo de que pueden ser elementos de tortura o empleados como elementos de tortura. Recordemos que ya cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno, se impulsaba el uso de este tipo de armamentos. Hay un profesor español que se llama Mendiola que habla de la tortura social, que son las condiciones políticas estructurales que generan la posibilidad de que agentes, en este caso policías en una manifestación pública, infrinjan dolor a las personas, ¿sí? Él lo llama como una categoría de la tortura social, ¿sí? Que son los discursos que habilitan el poder punitivo ilegal de las fuerzas de seguridad. En este caso, claramente, más allá de lo que se diga, es tortura, en el medio del ejercicio del derecho más básico y fundacional que tiene un Estado democrático, que es la protesta social, limitarla, no solo limitarla en torno de libertad ambulatoria, sino también agregarle a eso el sufrimiento, que es un postazo de goma, que son gases pimienta arrojados directamente sobre las personas, las Taser, que en algún momento se ha pensado utilizarla. Sin duda que es un método de tortura, pero con una finalidad política dentro de un contexto de un Estado democrático que genera ese espacio, ¿no?, de tortura social.
Ese tipo de pistolas que generan una descarga eléctrica es una herramienta de tortura. Es una picana sofisticada, porque cuesta $3.000 además cada una. Al margen de eso, que entra en la generalidad de que ninguna arma es no letal, es una contradicción hablar de arma y de no letalidad. De hecho, a Carlos Fuentealba lo mataron con un cartucho de gas lacrimógeno, que es lo que nos presentan siempre como el arma no letal por excelencia. Lo cierto es que es una herramienta de tortura y por lo tanto estamos en contra de su utilización. Como decía, esta categoría, desde la vuelta a la democracia, categoría política y violencia institucional, empezó a diseñarse y a construirse a partir de la masacre de Bunge, que fue un caso de gatillo fácil, explícito, digamos, de jóvenes populares del conurbano. Ahí arranca estos hitos históricos que van a darnos el pantallazo de cómo esas prácticas punitivas fueron moldeándose a la democracia. ¿Por qué lo vamos a condenar? ¿Le vamos a dar perpetua a una persona que actuó defendiendo a un ciudadano norteamericano o argentino, cualquiera que lo estaban atacando? No, justamente lo contrario. No, el tema es que por ahí el temor de que genere que los ciudadanos se armen o que los ciudadanos quieran hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Luego viene lo de Carrasco, que da fin al servicio militar obligatorio. Lo de Costequi y Santillán, que dan fin a un modelo político-económico. Luego viene lo de Bulacio, que da fin a las racias, digamos, a este sector que hablábamos de jóvenes de barrios populares, que van a tener su correlato en cada una de las provincias argentinas. Nosotros aquí tuvimos el caso de Juan Ángel Guerra, un artesano también, de la década del 90, que llegó, incluso el caso ameritó una condena internacional al Estado chaqueño. Tenemos también los muertos en manifestaciones sociales en el 2001. Tenemos también en nuestro Santiago Maldonado, que tiene que ver con el caso Nicolás Leiva, que actualmente después de 10 meses sigue desaparecido. Es decir, tenemos esta variable, si se quiere, estructural nacional, va a tener una habilitación de lo que dijimos de la tortura social para las provincias también. ¿Qué pasó a la orilla del río Chubut? Un rumor comenzaba a sonar en la Patagonia. Una pregunta. ¿Dónde está Santiago Maldonado? En 2010 se creó en Chaco el Comité Provincial de Prevención de la Tortura. Su función es proteger las condiciones de vida dignas de las personas en situación de encierro y también está presente en la defensa de los derechos humanos. Hace pocos años se llegó a la constitución de un mecanismo local de prevención de la tortura, que fue el primero en Argentina, el segundo en Latinoamérica, que tiene como función específica el monitoreo sin previo aviso y periódico de lugares de detención, ¿sí?, para generar así recomendaciones al propio Estado local, en este caso al Estado chaqueño. Es un sistema de crueldad, un sistema en el que se ha implementado la tortura como método sistemático y desgraciadamente tiene visibilidad en casos como este, en el cual hay registros fílmicos o fotográficos. Las policías tienen todavía, insisto, esta forma vertical de funcionamiento, esta forma de persecución a los sectores más excluidos, marginados, pobres y sobre todo jóvenes, que son los que se les aplica la tortura como un método sistemático. También el Comité de Prevención de la Tortura de Chaco tiene esta transferencia de crímenes del pasado en su función. Y en ese marco, cuando se le otorgó la prisión domiciliaria a Tosso, fue un repudio en relación a que esto era un mensaje también simbólico de impunidad a los actuales agentes de las fuerzas de seguridad. Es decir, si nosotros no efectivizamos las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, no podemos exigir
en la democracia la ruptura de la impunidad. Como vimos, la existencia de un Estado democrático no garantiza el respeto por los derechos humanos básicos. Por eso es importante que los ciudadanos y la sociedad en general hagan su aporte, especialmente desde la justicia. No hay mucho que inventar. Argentina tiene suscrito tratados internacionales que forma parte de nuestra Constitución, que prohíbe obviamente el uso de la tortura y tanto más de la desaparición forzada de personas. Tenemos legislación interna también que dice eso. Pero lo más importante, a mi juicio, ¿no?, es que desde las fuerzas del Estado, que el Estado es el único que tiene la fuerza legítima, pueda entenderse de que la vida del ser humano vale más que cualquier otra cosa y de que no hay absolutamente ninguna circunstancia que amerite el uso de la tortura para obtener una declaración, o peor aún, la eliminación física del oponente para lograr la concreción de los propios fines. Ese es el objetivo que nosotros planteamos siempre, en cualquier circunstancia histórica. Vos tenés periodos de gobierno, periodos históricos como el que estamos transcurriendo ahora, a mi juicio no, 2018, en donde esa idea de que el oponente no tiene la misma entidad de persona que vos, es una idea que tiene un lugar, ¿verdad? Y entonces, si tu oponente no tiene la misma entidad de persona que vos, quizás puedas torturarlo, quizás puedas eliminarlo, porque estaría dentro de lo que es el medio para conseguir tus fines. Nosotros en ninguna circunstancia aprobamos eso. En algún momento esa práctica va a ser erradicada de nuestra sociedad. Ese momento va a llegar cuando los fines, los objetivos de toda una generación y de generaciones posteriores, de que la justicia social sea lo preponderante, cuando eso sea encarnado en la población. Es sobre la base de sistemas de gobierno nacionales, populares, que se puede llevar adelante este respeto de la vida humana. Siempre que aparecen las recurrentes ideas autoritarias o de preeminencia de otros valores, vas a volver a tener discursos que fundamenten la tortura en pos de una investigación más rápida, discursos que fundamenten la eliminación del otro. Eso lo vas a tener siempre en la medida en que sean preponderantes las ideologías como la que están gobernándonos nosotros ahora. El gobierno de facto prohibió materiales de lectura que se consideraban subversivos o, como ellos decían, que iban en contra de la moral patriótica y cristiana. En 1976, por ejemplo, se quemaron más de 90.000 libros de la editorial Eudeva. Y otra quema muy recordada fue la de Sarandí, en 1980. El operativo Claridad de 1978 estuvo diseñado para evitar que la subversión internacional lavara las cabezas de los niños, adolescentes y jóvenes dentro del ámbito educativo. Había listas negras con nombres de libros, de docentes y de intelectuales. En el documento Evolución de la delincuencia terrorista en la Argentina, se explica, por ejemplo, cómo la subversión marxista emplea técnicas en el nivel preescolar y primario. El accionar subversivo se desarrollaba a través de maestros ideológicamente captados, quienes, dada la edad de los educandos, inciden con facilidad en su mente y en su sensibilidad. La transmisión se realiza en forma directa, en la enseñanza a través de charlas informales y mediante la lectura y comentario de cuentos y obras tendenciosas editadas para tal fin. En el área de la literatura infantil, la ofensiva terrorista se propone transferir un tipo de mensaje que motive al niño y le permita autoeducarse sobre la base de la libertad y de la búsqueda de alternativas. Por ello, la delincuencia ofrece libros útiles para el desarrollo del niño, que le incitan a penetrar en el mundo de las cosas y de los adultos. Le ayudan a no tener miedo a la libertad, a querer pelear, a afirmar su ser, a defender su yo contra el yo que le quieren imponer sus padres o las instituciones. Si hemos un gobierno que hace, como hizo Macri, que a los 13 días
sacó un decreto contra una ley educativa y de financiamiento educativo, y a través de ese decreto redujo el presupuesto educativo, entonces no tenemos derechos humanos. Entonces, ¿cómo abordar? Es también desde las políticas públicas. Y desde las políticas públicas supone también un Estado que divulgue el relato de la historia. Y acá hubo genocidas, hubo terrorismo de Estado, hubo un plan económico que utilizó el terrorismo de Estado para instalarse, y esto es lo que hay que decir. Y esto hay que decir en los medios, hay que decir en los canales de la TV pública, por eso, y hay que financiar investigaciones, producciones, cine, producción de libros, de texto, de novela, de lo que sea que tenga que ver con esto. Hay que pensar otros tipos de educación y otros espacios de formación. La educación como formación, me parece a mí, básicamente, no como mera transmisión, porque donde hay mera transmisión y repetición de parte de un estudiante o la espera de que alguien repita lo que uno dice, no hay verdadera formación. La escuela tiene que hacer lugar a estos procesos, a las preguntas, a los cambios. En la escuela a veces dice, este chico que era tan bueno el año pasado y fíjate vos cómo está ahora, completamente deformado o desobediente. Ese chico está siendo él, ese chico está pensando por sí mismo, y nadie piensa por sí mismo si no es confrontando con otros, ¿no? Porque la confrontación con uno mismo requiere de confrontar con otro, de otro que me sirva como un discurso opositor para entender a qué me opongo o a qué no me estoy oponiendo y adhiero. La escuela tiene que repensarse. La escuela no es solo esta escuela que prohíbe, restringe. La escuela argentina enseña, resiste y sueña. Incluso hay docentes que sin conciencia que digamos que tienen un discurso más conservador, pero que todos los días hacen patria, sostienen pan, sostienen a los chicos, consiguen alimentos, zapatillas, zapatos, cuando las políticas públicas no ofrecen eso. Bueno, hay que trabajar sobre eso, ¿no? Para poder ser más coherentes entre lo que predicamos y lo que hacemos. En este sentido también hay que revisar la escuela, por eso las políticas de capacitación que teníamos en la década pasada nos conducían a esto, tenían una perspectiva de derechos humanos y en términos, digamos, mucho más amplios que la cuestión de los derechos humanos, porque desde el punto de vista pedagógico, didáctico, filosófico, histórico, epistemológico, estaba todo puesto en revisión, estoy orientado hacia poder pensarnos con el otro, desde el otro, para el otro, etcétera, etcétera. Y hoy las políticas educativas, además de que lo central es vaciar la escuela, de financiar la escuela pública, apuntan a la meritocracia, apuntan a instalar el biologicismo, o sea, esta idea errónea que ni la biología la puede sostener, de que hay personas más aptas que otras y por lo tanto los aptos deben permanecer y los no aptos deben quedar fuera del sistema porque implican un gasto inútil, ¿no? Porque se es pobre porque se quiere y se es fracasado porque no se hizo esfuerzos merituables, esto que está en el imaginario social y que en realidad es una construcción absolutamente racista, poder pensarse o tener claro si uno está en una posición de subordinación o de dominación con respecto al poder, en lo que nos cabe como pueblo de seguir ocupando la calle, las redes sociales, los espacios institucionales donde trabajamos, los gremios, los sindicatos, las universidades, las escuelas, no callarnos, seguir haciendo memoria. Recomendamos el documental argentino La Educación Prohibida. Filmada en 8 países y con más de 90 docentes entrevistados, reflexiona sobre nuevas prácticas pedagógicas basadas en propuestas de libertad, integralidad y respeto. Se estrenó en el año 2012 y es la primera película financiada íntegramente por el público, a través del sistema crowdfunding. Cuando salgas a la calle, lleva contigo tizas blancas y de colores, para dibujar sobre el suelo, donde haya vereda, embaldosado o camino liso. En la plaza, busca ramas o piedritas para dibujar sobre la tierra. Si tienes la suerte de ir al mar en las vacaciones, no pierdas la oportunidad de dibujar sobre la arena húmeda. ¿Cómo sería la línea del dibujo de un señor al que le tiembla la mano porque está muerto de miedo?
y la de una señora que está muy enojada, y la de un chico o de una chica que están locos de contentos. Entonces, el 24 de marzo de 1976, un golpe militar derrocó al gobierno de Isabel Perón en Argentina. Una junta de 3 generales tomó el poder bajo el mando del general Videla. Los Chicago Boys accedieron a puestos económicos relevantes en el gobierno militar. Aprovecharon la oportunidad para introducir importantes reformas económicas y sociales. Hoy parecería imposible la idea de volver a tener una dictadura militar, pero no olvidemos que el gobierno de facto que estuvo en el poder entre 1976 y 1983 contó con el apoyo de sectores civiles y empresariales que aún hoy están muy presentes, tanto en Argentina como en toda Latinoamérica. Bueno, me parece que se mantiene básicamente la lógica ideológica de la dictadura, ¿no? Lo vimos en el intento del 2x1, a que tengan prisión domiciliaria muchos de los genocidas, a la estigmatización y el regreso del racismo en la discursividad del gobierno nacional, donde hablan de los pobres así, ¿no? Sin el sustantivo personas adelante, con todo desprecio, donde culpabilizan a los pobres de la propia pobreza, en toda una discursividad que la verdad ni siquiera me viene a la mente de tan horrorosa de tanto horror que me significa, porque es horroroso. En esas lógicas ideológicas asientan sus políticas, ¿no? Son políticas de achicamiento del Estado, de destrucción del trabajo, de sometimiento de los trabajadores. Ahora le han agregado un aditamento que es la extorsión. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. En la dictadura se propuso una escuela, y lo logró, vaciada de contenidos científicos y destinada a disciplinar. Entonces, a controlar el largo del delantal para las chicas, que no usaran barba a los varones, los colores de los uniformes, lo cual además dejaba fuera de la escuela a niñas, niños y jóvenes de sectores populares que no podían llevar, no tenían para comprarse una bufanda azul, entonces llevaban roja o marrón o lo que podía tejer la madre, quedaban fuera de la escuela. Hay mucha perversión en esta continuidad hoy de estas lógicas dictatoriales, porque por un lado se produce, ¿no?, dentro de este neoliberalismo o capitalismo salvaje todo un despliegue de publicidad, de propaganda y de herramientas que generan que las personas deseemos cosas materiales, pero a la vez todo eso que se desea es prohibitivo para una mayoría. Entonces se juega muy perversamente entre lo que se supone y se hace creer que está permitido y aquello que realmente podemos ser, ¿no? Y muchas de esas lógicas se van reproduciendo o se van descartando según cómo les resultan los ensayos que hacen con nosotros, ¿no? El 2x1 lo tiraron. Si no hubiésemos reaccionado como reaccionamos, hoy tendríamos el 2x1 para los genocidas. Y bueno, esas son políticas que claramente dan cuenta de que hay una continuidad. El adormecimiento social, el embotamiento social que producen, la mentira, la propaganda constante, van a venir las inversiones, ya van a venir, me hace acordar a las guerras de Malvinas, vamos ganando. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Porque sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. En este país no tenemos problema de dólares, este país produce dólares, vamos a exportar el doble de alimentos, ya con los que exportamos hoy alcanza. Y también quiero proponer también una revolución en la calidad educativa.
¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden? Algo de esto hubo en la etapa menemista, ¿no? Estamos mal, pero vamos bien, con la diferencia de que hoy Menem al lado de estos es, digamos, no sé, está a la izquierda, seguramente está a la izquierda del gobierno de Macri. Pero bueno, fue el antecedente posible, generó las condiciones de posibilidad también en términos culturales para que esa aspiración de no soy clase dominante, pero quiero ser, y entonces los voto para parecerme, ¿no? Lo voté porque es rubio ojos celestes, me dijo una médica, ¿no? Estas cuestiones que uno a veces no sabe que gravitan en la vida social y en las representaciones que nos vamos construyendo las personas acerca de la realidad en que vivimos. ¿En su país le gusta a la gente siempre hablar del pasado? Nosotros dimos vuelta a la página, ¿no? Elegimos nuevo presidente, estamos todos con la idea de sacar a Argentina adelante. Estamos todos pensando en futuro y cuando se vuelve a campaña todo el mundo empieza a querer volver atrás, como distraer la atención. El pasado es parte del presente. No se puede manejar en el presente sin entender el pasado. Creo que y sobre todo hoy en América Latina, ¿no? Porque el pasado es terrible. Todo ese plan neoliberal que aquí nos vendieron y vendían a Argentina como el modelo, y ahí está el resultado. Eso hay que mirarlo, no podemos hacer abstracción de un pasado tan nefasto. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, o su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.